Las amigas de mi novia, con la cual tenía una relación de 3 años, la convencieron para que fuera con otro hombre y lo besara delante de mí, como parte de un reto en la fiesta de graduación. Nunca pensé que 3 años podían resumirse en tantas memorias, en tantas promesas y en tantos sueños compartidos. Cuando conocí a Clara, porque así se llamaba mi novia, jamás imaginé que llegaría a ser una parte tan esencial de mi vida. Éramos jóvenes, sí, pero en mi corazón yo estaba convencido de que ella era la mujer con la que quería construir un futuro. Teníamos una historia que, a simple vista, parecía sólida, casi perfecta, desde las caminatas interminables por el parque hasta los mensajes de buenas noches que nunca faltaban, pasando por las ilusiones de estudiar juntos una carrera universitaria y los planes de viajar algún día para conocer el mundo. Yo la veía como una persona diferente a las demás, alguien que no seguía las corrientes, que pensaba con su propia cabeza, y que me había demostrado una y otra vez que estaba dispuesta a estar a mi lado incluso en los momentos más difíciles. Recuerdo que en segundo año de preparatoria tuve una etapa complicada, llena de inseguridades, y ella fue la única que me apoyó sin juzgarme. Eso reforzó mi confianza en nuestra relación, haciéndome creer que el lazo que teníamos era inquebrantable. Cuando llegó el último año, nuestras conversaciones comenzaron a girar alrededor de lo que vendría después, dónde estudiaríamos, cómo seguiríamos viéndonos pese a la distancia si elegíamos universidades diferentes, e incluso hablábamos de la posibilidad de vivir juntos en algún futuro no muy lejano. Yo me aferraba a la idea de que el amor, si era verdadero, podía superar cualquier obstáculo. La noche de la fiesta de graduación era, para mí, el cierre de una etapa y el inicio de otra. Estaba emocionado, nervioso y feliz al mismo tiempo. Pasé días preparando mi atuendo, pensando en cómo sorprenderla con pequeños detalles que hicieran de esa noche algo especial. En mi mente, esa fiesta no era simplemente una celebración más, era un símbolo de todo lo que habíamos logrado juntos, 3 años de esfuerzo, de cariño y de apoyo mutuo. Recuerdo que al llegar al lugar sentí una mezcla de orgullo y alegría al verla tan radiante. Clara tenía ese don de iluminar cualquier espacio al que entraba. Llevaba un vestido elegante, sencillo pero perfecto para ella. Me sonrió de una manera que me desarmó por completo, y en ese instante, olvidé cualquier preocupación. Creí que nada podía arruinar lo que estaba a punto de convertirse en una de las mejores noches de mi vida. Nuestros amigos estaban allí, todos celebrando, riendo, tomando fotos y recordando anécdotas de la preparatoria. Yo la tenía a mi lado, la abrazaba y pensaba que, si me hubieran preguntado en ese momento qué era la felicidad, habría respondido sin dudar que era exactamente eso, estar allí, con ella, compartiendo un momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Mientras avanzaba la noche, la música se hacía más fuerte, la pista de baile estaba llena y los brindis no paraban. La emoción colectiva hacía que todo se sintiera como un sueño. Yo estaba convencido de que aquel capítulo en nuestra historia quedaría como uno de los recuerdos más hermosos. Sin embargo, sin saberlo, también sería el inicio del fin. Lo que yo no imaginaba en ese instante era que, detrás de esas sonrisas, se gestaba algo que cambiaría mi vida para siempre. Las amigas de Clara, que siempre tuvieron un aire de influencia peligrosa sobre ella, estaban presentes, y aunque yo nunca me llevé mal con ellas, tampoco confiaba del todo en sus intenciones. Pero en ese momento, con tantas luces, risas y abrazos, jamás sospeché lo que realmente estaba por ocurrir. Esa primera parte de la fiesta fue, para mí, un espejismo de lo que creía que era nuestra relación, felicidad, unidad y confianza. No sabía que en cuestión de horas, todo lo que había construido en 3 años se derrumbaría frente a mis ojos, y lo peor, ante un público que no tendría piedad en comentar lo sucedido. La fiesta de graduación seguía avanzando con un ambiente que parecía imposible de empañar. Entre risas, bailes y fotografías, todo parecía fluir con la naturalidad de una celebración esperada durante años. Clara se veía feliz, y verla disfrutar me contagiaba, su risa llenaba cada rincón en el que estaba, y yo no podía dejar de pensar lo afortunado que era de tenerla a mi lado. Sin embargo, con el paso de los minutos comencé a notar algo peculiar, las amigas de ella se mostraban más insistentes de lo habitual, como si intentaran arrastrarla constantemente hacia algún tipo de juego o dinámica que no terminaba de comprender. Yo nunca había tenido una mala relación con ellas, pero siempre percibí que había cierta tensión. Desde que comenzamos a salir, no faltaban las bromas indirectas, las miradas de complicidad entre ellas o los comentarios que sonaban más como pruebas que como simples observaciones. Eran de ese tipo de amigas que, en lugar de protegerla, parecían disfrutar llevándola al límite, probando hasta dónde podía llegar. Esa noche no fue la excepción.
Me di cuenta de que, en más de una ocasión, se le acercaban al oído para decirle cosas que la hacían sonrojar o reír de una forma incómoda. Ella trataba de disimular, pero yo podía leer en su mirada que había algo que no me estaba contando. Intenté no prestarle demasiada atención, convencido de que no quería arruinarle la fiesta con sospechas sin fundamento. Después de todo, era nuestra última noche como estudiantes, y yo quería recordarla como un momento de felicidad. La música retumbaba con fuerza, los DJ encendían los ánimos, y la pista de baile era un torbellino de cuerpos moviéndose sin parar. Clara bailaba con sus amigas mientras yo la observaba desde una mesa cercana, disfrutando de mi bebida y sonriendo al verla tan libre y llena de energía. Fue en ese instante cuando noté como una de sus amigas la tomó de la mano y le susurró algo que cambió por completo su expresión. Pasó de la risa desbordada a una sonrisa nerviosa, de esas que intentan esconder la incomodidad. Me acerqué a preguntarle si todo estaba bien, y ella, con una voz suave, me respondió que no me preocupara, que solo era una tontería entre amigas. Pero dentro de mí comenzó a gestarse una inquietud que no me dejó en paz el resto de la noche. Lo que yo no sabía era que esas tonterías formaban parte de un reto que sus amigas le habían puesto, debía besar a otro hombre delante de todos, como si fuera parte de un simple juego. Un reto absurdo, cruel y carente de sentido, pero que para ella significaba diversión y espectáculo. No entendía todavía hasta qué punto podían influir en Clara, ni hasta dónde ella estaba dispuesta a llegar con tal de no decepcionarlas. Las noté insistentes, empujándola a aceptar, como si se tratara de un pacto que debía cumplir. Yo, ajeno al trasfondo, solo percibía que algo extraño se avecinaba, un cambio de energía que me hacía sentir fuera de lugar. Era como si todos supieran algo menos yo. Clara comenzó a mostrarse más inquieta, evitando mi mirada por momentos. Cuando intentaba acercarme, una de sus amigas la arrastraba de nuevo al centro del grupo, alejándola con excusas rápidas y poco convincentes. Yo quería creer que era simple paranoia mía, que eran ideas exageradas de mi mente, pero dentro de mí algo gritaba que debía estar alerta. En medio de la música, las luces y los gritos de celebración, empecé a sentirme como un extraño en mi propia historia. Era mi noche de graduación, era mi pareja de 3 años, era mi mundo el que estaba allí, pero de repente todo me parecía inestable, como si un temblor invisible amenazara con derrumbar lo que hasta ese instante consideraba seguro. La tensión se acumulaba y, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Un instante que no solo marcaría el final de esa noche, sino también el inicio de una transformación que cambiaría por completo el rumbo de mi destino. La noche parecía haber alcanzado su punto más alto cuando el DJ anunció un pequeño juego para animar aún más la fiesta. Todos aplaudieron, gritaron y se acercaron al centro del salón, como si la graduación no pudiera estar completa sin un poco de espectáculo. Yo, ingenuo, creí que sería una dinámica inofensiva, algún reto de baile, una competencia improvisada, cualquier cosa menos lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando noté cómo las amigas de Clara comenzaron a empujarla hacia adelante, animándola con gritos y palmadas en la espalda. Ella trataba de resistirse, se reía nerviosa, pero había algo en su expresión que me heló la sangre, esa mezcla de presión y miedo a decepcionarlas. Yo me levanté de mi asiento, caminé hacia ella y le pregunté si estaba bien. Su respuesta fue rápida, forzada, casi automática: sí, no te preocupes, solo es un reto tonto. Pero no había nada de tonto en lo que pasó después. De repente, una de sus amigas señaló a un chico del grupo. Alguien que apenas conocíamos, un compañero más de generación, y todos comenzaron a gritar su nombre como si se tratara de una celebridad. En cuestión de segundos, el reto quedó claro: Clara debía besarlo. No como una broma pasajera, no como un gesto inocente, sino como parte de esa absurda presión colectiva que se había formado. El corazón me dio un vuelco. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que ella se negaría, que se plantaría firme y demostraría lo que tantas veces me había dicho, que yo era el hombre con el que quería estar, que nuestra relación valía más que cualquier juego estúpido. Esperaba verla rechazar esa humillación, dar un paso atrás y salir de ahí conmigo, orgullosa de lo que éramos. Pero no lo hizo. Entre risas nerviosas y los gritos de sus amigas, Clara cerró los ojos, se inclinó hacia ese chico y lo besó. Justo allí, frente a mí, frente a todos. Un beso que duró apenas unos segundos, pero que para mí fue eterno, como una daga que atravesaba mi pecho sin piedad. El bullicio de la fiesta se convirtió en un eco lejano, y mi mundo se desplomó en un silencio ensordecedor. No supe qué hacer. No grité, no hice un escándalo, no empujé a nadie.
Me quedé quieto, con el alma hecha pedazos, observando cómo la persona en la que más confiaba había decidido romper nuestra historia en un instante. Sentí rabia, tristeza, vergüenza. Me ardía la piel, como si todos los presentes me estuvieran mirando, juzgándome, disfrutando de mi humillación. Ella abrió los ojos y me buscó entre la multitud. Cuando me encontró, su rostro cambió por completo, la risa se borró de inmediato y fue reemplazada por una expresión de horror. Tal vez en ese momento entendió lo que había hecho, tal vez la realidad la golpeó al ver mi mirada. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. No dije una sola palabra. Giré sobre mis pasos y caminé hacia la salida. Podía escuchar cómo ella me llamaba, cómo trataba de seguirme, pero yo ya no podía detenerme. Con cada paso sentía que dejaba atrás no solo la fiesta, sino también los 3 años de relación, las promesas, los planes, las ilusiones. Todo se desmoronaba como un castillo de arena alcanzado por la marea. Mientras salía del salón, los ruidos de la celebración quedaron atrás, pero dentro de mí todo era un caos. Mi corazón latía con una furia descontrolada, mi mente repetía una y otra vez la escena que acababa de presenciar, y mis ojos ardían con un dolor que jamás había sentido. Esa noche, lo que yo creía eterno se rompió en 1000 pedazos frente a todo el mundo. Y lo más cruel fue que ella lo permitió. Al salir del salón, el aire de la noche me golpeó de lleno. Era fresco, pero yo lo sentía ardiente, como si cada respiración quemara mi pecho. Caminé rápido, sin mirar atrás, con la única intención de alejarme lo más pronto posible de aquel lugar que se había convertido en un escenario de humillación. Cada paso era una mezcla de rabia y dolor, una lucha interna entre las ganas de regresar y gritarle en la cara todo lo que sentía, y la necesidad de mantener mi dignidad intacta. No pasó mucho tiempo antes de que mi celular comenzara a vibrar. Al principio fueron mensajes, notificaciones rápidas, cortas, de ella. Espera, déjame explicarte, no fue lo que piensas. No tuve fuerzas ni de abrirlas. El sonido constante del teléfono se convirtió en un recordatorio cruel de lo que acababa de vivir. Segundos después, comenzaron las llamadas. Una tras otra, sin descanso. El nombre de Clara aparecía en la pantalla como una súplica que no estaba dispuesto a atender. En ese momento, cualquier explicación me parecía inútil. ¿Qué podría decirme que borrara la imagen de ella besando a otro frente a mí? ¿Qué palabra tendría el poder de reconstruir los 3 años que acababa de destrozar con un acto de debilidad? Ninguna. Me senté en la acera, a unos metros de la entrada del salón. Mis manos temblaban, y mi mente se debatía entre contestar para gritarle todo lo que sentía o mantener el silencio absoluto. Opté por lo segundo. Porque entendí que, si le respondía, terminaría cayendo en un mar de excusas y lágrimas que no cambiarían lo sucedido. Las llamadas continuaron. 1, 2, 5, 10, perdí la cuenta. En el lapso de 2 horas, mi celular no dejó de sonar. Cada vibración era un golpe más a mi corazón, un recordatorio de que ella intentaba alcanzarme mientras yo me hundía en el dolor de su traición. Incluso en medio de mi enojo, podía imaginarla desesperada, buscándome entre la multitud, saliendo del salón con lágrimas en los ojos, intentando detenerme en la oscuridad de la noche. Pero yo ya había tomado una decisión, no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, abrí mi teléfono, fui a la lista de contactos y bloqueé su número. Silencio. Por primera vez en toda la noche, el celular dejó de vibrar. Ese silencio fue doloroso, sí, pero al mismo tiempo fue un respiro. Era como si al hacerlo hubiera trazado una línea definitiva entre ella y yo, entre lo que éramos y lo que jamás volveríamos a ser. No me limité solo a su número. Entré a cada red social, una por una, y la bloqueé. Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Era una acción fría, casi mecánica, pero necesaria. No quería darle ni un solo canal para alcanzarme, porque sabía que, en medio de su insistencia, podía quebrarme. Y yo no quería debilidad, no en esa noche, no después de lo que había visto. Caminé por las calles desiertas de madrugada, tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía que el mundo entero se había detenido, como si la vida quisiera obligarme a enfrentar ese dolor de golpe. Pensaba en nuestras promesas, en las veces que me dijo que nunca me fallaría, en los planes de futuro que construimos juntos. Todo eso, reducido a cenizas por un beso estúpido, un reto infantil, una presión absurda de quienes nunca quisieron nuestro bien. Esa noche tomé una decisión que marcaría el rumbo de mi vida, no volvería a hablar con ella. No habría explicaciones, no habría perdón, no habría segundas oportunidades.
Yo sabía que, aunque doliera, debía dejar atrás a Clara y todo lo que representaba. Era el final de una etapa y, aunque no lo entendiera del todo en ese momento, también era el inicio de un camino completamente nuevo para mí. Los días posteriores a la graduación fueron una pesadilla disfrazada de rutina. Me levantaba, pero no tenía fuerzas para hacer nada. Todo me recordaba a Clara, los mensajes antiguos que todavía estaban en mi celular, las fotografías en las que aparecíamos sonriendo como si nada pudiera rompernos, los lugares que solíamos frecuentar juntos. Incluso mi propia casa se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada rincón parecía susurrarme su nombre. Al principio, no sabía cómo lidiar con tanto vacío. El enojo seguía ahí, vivo, pero se mezclaba con una tristeza insoportable. Había noches en las que, aún con el número bloqueado, imaginaba que ella estaba del otro lado de la pantalla, escribiéndome, rogando por una oportunidad. Me preguntaba a mí mismo si tal vez estaba exagerando, si debía haber escuchado lo que tenía que decir. Pero entonces volvía la imagen a mi mente, ese beso, frente a todos, como un espectáculo barato. Y entendía, con el corazón ardiendo, que no había nada que escuchar. Lo peor llegó cuando su familia empezó a buscarme. Primero fue un mensaje de su hermana menor, casi tímido: Clara está muy mal, solo quiere hablar contigo. Luego su madre, llamando desde un número desconocido, pidiéndome que la perdonara, asegurando que lo que había pasado había sido un error, un momento de presión, que no debía tirar a la basura 3 años de relación por algo así. Hasta su padre me buscó, un hombre serio que rara vez se involucraba en nuestros asuntos y que ahora trataba de convencerme de darle otra oportunidad. Pero yo me mantuve firme. No respondí. No contesté ninguna llamada, no abrí ningún mensaje. Los borraba uno tras otro, como si al hacerlo pudiera borrar también la herida que llevaba en el alma. Sabía que si me detenía a escuchar, corría el riesgo de caer en las lágrimas, en los arrepentimientos, en las promesas de cambio. Y no quería eso. No quería cadenas disfrazadas de disculpas. El dolor, lejos de debilitarme, comenzó a transformarse en una especie de fuerza silenciosa. Sentía que, si me quedaba allí, atrapado en los mismos lugares y las mismas personas, jamás podría sanar. Necesitaba escapar, poner océanos de por medio si era necesario. Fue entonces cuando la idea de estudiar en el extranjero dejó de ser un sueño lejano para convertirse en mi única salida. Había considerado antes la posibilidad de aplicar a una beca, pero nunca me atreví porque pensaba en ella, en lo difícil que sería dejarla atrás. Ahora, esa misma idea era lo único que me mantenía en pie. Pasaba horas buscando programas, universidades, ciudades en las que pudiera empezar de cero. Cada vez que pensaba en Clara intentando llamarme, más convencido estaba de que debía irme lo más lejos posible. El proceso no fue fácil. Hubo noches enteras en las que dudaba de mi decisión, en las que el dolor parecía más fuerte que mi determinación. Pero poco a poco fui construyendo un muro de silencio y convicción. Dejé de frecuentar los lugares donde solíamos ir, me alejé de los amigos en común y me encerré en mi propio mundo de planes y metas nuevas. Cuando finalmente recibí la carta de aceptación de una universidad extranjera, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No de volver con ella, no de reconstruir lo perdido, sino de empezar una historia diferente, mía, sin fantasmas que me persiguieran. El día que hice mi maleta, supe que estaba cerrando una puerta que nunca más volvería a abrir. Dejaba atrás no solo a Clara, sino a una versión de mí mismo que había vivido por y para ella. Con cada prenda que guardaba, con cada documento que organizaba, sentía que me despojaba de ese dolor, transformándolo en impulso para seguir adelante. No miré atrás. No quise despedidas. Me fui en silencio, con el corazón lleno de cicatrices, pero también con la certeza de que, aunque me doliera, estaba eligiendo el camino correcto. Llegar al extranjero fue como despertar en un mundo completamente distinto. Todo era nuevo, el idioma, las calles, la comida, las costumbres. Al principio me sentí pequeño, insignificante en medio de una ciudad que no me conocía ni me debía nada. Pero esa misma sensación fue lo que me dio libertad. Allí no existía Clara, no existía mi pasado, ni tampoco los murmullos de quienes sabían lo ocurrido en aquella fiesta. Era como haber borrado mi historia y comenzar a escribir desde cero. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. Me perdía fácilmente en el transporte público, me costaba expresarme en un idioma que no dominaba del todo, y muchas veces la soledad me golpeaba más fuerte de lo que esperaba. Había noches en las que regresaba a mi pequeño departamento y me preguntaba si había tomado la decisión correcta.
Pero en esos momentos recordaba la imagen de aquella graduación, recordaba cómo se había roto mi mundo, y eso me devolvía la claridad. No estaba huyendo, estaba renaciendo. Me enfoqué en mis estudios con una disciplina que nunca antes había tenido. Cada clase, cada proyecto, cada examen, se convirtieron en una forma de demostrarme a mí mismo que podía ser más, que podía crecer sin depender de nadie. Mis compañeros me veían como alguien reservado al principio, pero poco a poco fui encontrando amistades verdaderas, personas que me aceptaban tal cual era, sin necesidad de fingir ni cargar con mi pasado. Fue ahí donde comencé a darme cuenta de algo fundamental: Clara ya no ocupaba todo el espacio en mi mente. Sus recuerdos, aunque dolorosos, empezaban a desvanecerse. Y en su lugar, nacía una nueva versión de mí, más fuerte, más independiente, más consciente de lo que merecía. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba como antes, en cambio, me impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, incluso empecé a agradecer, en silencio, lo que había sucedido. Porque si ella no hubiera tomado esa decisión, yo quizás seguiría estancado en una vida que no me pertenecía del todo, moldeado por las expectativas de otros y por una relación que parecía sólida, pero que en realidad estaba llena de grietas invisibles. Descubrí pasiones nuevas, viajar, conocer culturas distintas, probar cosas que jamás me hubiera atrevido a hacer si seguía en mi ciudad natal. Me atreví a hablar en público en otro idioma, a participar en proyectos que me retaban al límite, a reírme de mis propios errores. Era como si cada día construyera un ladrillo en la muralla de la persona en la que me estaba convirtiendo. Y, lo más importante, aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Ese fue el mayor cambio. Ya no necesitaba a alguien para darme sentido, ya no dependía de un te quiero para validar mi valor. Descubrí que podía ser suficiente por mí mismo, que mi felicidad no debía estar atada a la aprobación de nadie. Con los años, las cicatrices se transformaron en lecciones. Dejé de sentir enojo al recordar a Clara. Ya no me quemaba la traición, sino que la veía como una prueba de fuego que me permitió crecer. Comprendí que a veces la vida te rompe de la manera más cruel posible, solo para obligarte a reconstruirte de una forma más fuerte y auténtica. El chico que llegó con miedo, cargando una maleta llena de recuerdos dolorosos, ya no era el mismo que caminaba por las calles de esa ciudad 5 años después. Ahora era un hombre seguro, feliz con su camino, orgulloso de haber tomado la decisión más difícil de su vida: soltar. 5 años pasaron más rápido de lo que habría imaginado. Cuando miraba hacia atrás, me sorprendía la distancia entre aquel joven herido que salió corriendo de una fiesta de graduación y el hombre en el que me había convertido. Mi vida ya no giraba en torno a recuerdos dolorosos ni a preguntas sin respuesta. Estaba enfocado en mi presente, en mi carrera, en mis proyectos, y sobre todo, en la persona que había llegado para demostrarme lo que era el amor verdadero. Había conocido a Laura, una mujer distinta en todos los sentidos. No era perfecta, nadie lo es, pero con ella descubrí lo que significa la calma, la complicidad sincera y el apoyo incondicional. No necesitaba juegos, no buscaba atención ni validación de los demás, ella simplemente estaba, firme, genuina, real. Con el tiempo entendí que todo lo vivido antes de encontrarla fue solo un camino que me preparó para reconocer su valor. Fue en un día cualquiera, cuando menos lo esperaba, que el pasado volvió a tocar mi puerta. Recibí un mensaje en una de mis redes sociales, un nombre que me golpeó como un eco lejano: Clara. Al principio pensé que era una broma, una cuenta falsa, pero no. Era ella. Había logrado encontrarme después de tantos años. No supe qué sentir en ese instante. Parte de mí se llenó de curiosidad, otra parte de incomodidad. Abrí el mensaje con cautela y lo leí: hola, sé que quizá no quieras saber nada de mí, pero necesitaba encontrarte. Han pasado muchos años y no dejo de pensar en lo que ocurrió. Solo quiero hablar contigo, aunque sea por última vez. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Era extraño, aquella persona que durante años había intentado alcanzarme sin éxito ahora lo había conseguido. Pero yo ya no era el mismo. Ya no estaba en la oscuridad de los recuerdos, ni en la desesperación de las preguntas sin respuesta. Tenía claridad, tenía paz, tenía amor. Acepté responderle, más por cerrar definitivamente esa etapa que por otra cosa. Concertamos un encuentro en una cafetería del centro. El día llegó y, cuando la vi entrar, sentí un golpe de nostalgia mezclado con indiferencia. Clara seguía siendo reconocible, pero ya no era la mujer que yo había amado, al menos, no en mis ojos. Había cambiado, claro, pero en su mirada aún podía leer algo: arrepentimiento. Se sentó frente a mí, nerviosa, sin saber por dónde empezar.
Yo, en silencio, la dejé hablar. Entre lágrimas, me confesó que aquel día de la graduación había sido el mayor error de su vida, que se dejó llevar por la presión de sus amigas, que me perdió en un segundo y que había pasado todos esos años preguntándose qué habría pasado si me hubiera buscado antes. La escuché, tranquilo, con el corazón sereno. Y cuando terminó, simplemente le respondí lo que sentía: ya es demasiado tarde. Te quise con todo mi corazón, pero ese capítulo terminó hace mucho. Hoy tengo una vida que me hace feliz, y alguien que me ama y a quien amo de verdad. No hay nada más que pueda decirte. Su rostro se quebró en silencio. Tal vez esperaba otra cosa, un perdón, una segunda oportunidad, una chispa de lo que fuimos. Pero yo ya no estaba allí. Esa herida que me había destruido años atrás ahora era solo una cicatriz que me recordaba lo mucho que había crecido. Nos despedimos con un apretón de manos frío, distante, y cada uno tomó un rumbo distinto. Mientras caminaba hacia donde me esperaba Laura, entendí que ese encuentro había sido necesario, no para revivir lo perdido, sino para confirmar que había tomado la mejor decisión de mi vida: seguir adelante. Al salir de aquel encuentro con Clara, sentí una paz que no había experimentado en años. Era como si, al cerrar esa conversación, también hubiera cerrado definitivamente un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Ya no quedaban dudas, ya no quedaba dolor. Lo que alguna vez me destrozó, hoy era simplemente parte de mi pasado, una página necesaria en la historia que me llevó hasta donde estoy ahora. Caminando hacia donde me esperaba Laura, comprendí que la vida tiene formas extrañas de enseñarnos. En aquel momento de la graduación pensé que todo había terminado, que me habían arrebatado la oportunidad de ser feliz. Sentí que mi mundo se derrumbaba y que nunca me recuperaría de esa traición. Pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que ese dolor fue el motor que me empujó a crecer, a convertirme en alguien más fuerte, más consciente y, sobre todo, más capaz de amar de verdad. Muchas veces creemos que una traición es el final de todo, cuando en realidad puede ser el inicio de algo mucho más grande. Yo lo viví en carne propia. De haberme aferrado a Clara, probablemente habría seguido atrapado en una relación frágil, construida sobre ilusiones, dependencias y falsas promesas. Pero al soltar, aunque doliera, abrí la puerta a una vida completamente distinta. Hoy, con Laura a mi lado, sé lo que significa amar sin miedo, sin juegos, sin condiciones. Sé lo que es tener a alguien que no necesita que sus amigas decidan por ella, que no busca la validación de los demás para sentirse suficiente. Laura me enseñó que el amor verdadero no se demuestra con grandes gestos de una noche, sino con los pequeños detalles de cada día: un mensaje sincero, una mirada de complicidad, un apoyo incondicional en los momentos difíciles. Y sobre todo, aprendí algo que me hubiera parecido imposible hace 5 años, que podía agradecer lo que ocurrió aquella noche. Agradecer, no porque me lastimaron, sino porque esa herida me obligó a crecer, a romper cadenas, a salir de la zona en la que estaba cómodo pero vacío. Gracias a esa experiencia, descubrí que la vida siempre guarda algo mejor para quienes se atreven a dejar atrás lo que no les hace bien. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, respondería sin dudar, que no importa cuán fuerte duela una caída, siempre se puede volver a levantar. Que a veces perder lo que creías indispensable es la única manera de ganar lo que realmente mereces. Y que el verdadero amor llega cuando has aprendido primero a amarte a ti mismo, a no conformarte con menos de lo que vales. Ahora, cada vez que pienso en el pasado, no lo hago con rencor, sino con gratitud. Porque todo lo que viví me trajo hasta aquí, a una vida plena, a una relación sana, a un futuro que construyo con mis propias manos. Entendí que los finales dolorosos no son más que el inicio de nuevas oportunidades. Esa es mi historia, una historia que comenzó con una traición, atravesó años de silencio y dolor, y terminó en un reencuentro que me confirmó que todo había sucedido por una razón. Y aunque en su momento pensé que el destino me había arrebatado la felicidad, hoy sé que en realidad me la estaba reservando. Porque el verdadero amor no se encuentra donde hay juegos ni retos absurdos, sino donde hay respeto, sinceridad y compromiso. Y yo, después de todo, lo encontré.